nos conocen, somos Natito, Nacho y Manu, somos los creadores de Mini Mentoring. Y hoy vamos a tocar la segunda cápsula, vamos a tratar la segunda cápsula que es sobre adquisición de clientes. ¿Y por qué sobre adquisición de clientes? Porque yo creo que hay muchos estudios que se preocupan y no saben cómo buscar clientes y que dependen 100% del voz a voz. Así que hoy les vamos a contar el proceso que nosotros hicimos durante 5 años para poder tener esa estrategia de adquisición de clientes y no depender de que vibre el celular para uno estar tranquilo si tiene o no un cliente. Así que vamos a darle. Arranquemos. Entonces, hace 5 años, en esta misma oficina, no se veía tan linda, pero en este mismo lugar, Natito y yo empezamos a vivir una montaña rusa haciendo empresa, porque veíamos que había meses en donde nos llamaban, había un montón de clientes y decíamos, ya, en este punto, subámonos el sueldo, contratemos gente, tengamos una mejor oficina, y de repente llegaba el siguiente mes, para abajo, para arriba, para abajo, y dijimos en un punto esto, no puede ser el ejercicio de hacer empresa, porque es muy difícil proyectarse si uno no sabe pues cómo buscar esos clientes, simplemente depender de esas llamadas. Y cómo predecir el volumen de clientes que uno puede atraer o no puede atraer, porque es otro pedazo importante, ¿no? Es, si uno lo deja suelto, no es como que este mes me llegaron 60, entonces tampoco puedo atender a 60 clientes, y el próximo mes llegó 0, y entonces ahora quedé con el hueco, etcétera. Sí, y yo creo que, y como alrededor de eso también, importantísimo el tema de... Ya se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Era súper importante. Entonces, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, pues cuando empezamos como a hacer todo eso, es que para nosotros vivir así no era sostenible, porque pues como salud mental como y tranquilidad de nosotros como founders empieza a chocar mucho, digamos, con lo que nosotros teníamos como visualizado de nuestra empresa y sobre todo como que nuevamente no nos da ninguna estabilidad y eso obviamente empieza como a generar como muchas angustias de uno como founder, de si va a poder pagarle al siguiente mes a su equipo su sueldo, si se va a poder pagar a uno, pero en realidad uno ya se comprometió con gente, ya contrató, entonces eso es la parte que empieza a ser como tricky, es el miedo que tienen muchos de los founders con los que hemos hablado, ese es, como sé que estoy en un punto donde ya puedo contratar, si en este momento tengo full clientes, pero después puede que el siguiente mes no tenga ni cómo pagarles a mi equipo. Entonces, sí. Bien, arranquemos por el principio. Ya. ¿Cuál fue la primera estrategia de adquisición de clientes que hubo en mí? ¿En pandemia? No. ¿Antes? Sí. Sí. La primera. Yo pensé que lo tenían clarísimo. Con dientes de leche así. ¡Ah, Instagram! Sí, señor. Sí, señor. Bien, contenido orgánico fue lo primero que ustedes empezaron. Es más, ustedes hicieron contenido orgánico antes de hacer arquitectura, ¿sí o no? Sí, Sí. cogíamos fotos de Pinterest y las Sí. posteábamos y Sí. comentábamos sobre Sí. esas fotos. Bien. Entonces ustedes de alguna manera crearon una estrategia de adquisición de clientes un poquito, digamos, no intencionalmente, de pronto no con mucho cuerpo, no con mucha, pero ya tenían un canal de adquisición de clientes que funcionaba. ¿Sí? Queríamos, además de las amigas de la mamá de uno que dijeran, ay, quiero que me hagas una sala, sentíamos que a través de postear en Instagram, lo que nosotros entendíamos del diseño de las fotos y nuestra opinión, sentíamos que la gente nos iba a empezar a reconocer como arquitectas interioristas, que era donde nos queríamos enfocar. Yo creo que ese fue el primer paso, fue como empezar a posicionarnos y a usar Instagram, así no tuviéramos portafolio todavía como de tantos proyectos, era pues si no tenemos portafolios, usemos Pinterest, usemos otras alternativas para postear cosas que nos gusten del diseño. Empezó haciendo más como un blog, como Era un blog de la miren, época. esto nos gusta, 3 tips para que tu casa se vea así, pero una foto de Pinterest, y yo creo que de una manera muy, nuevamente, no era intencional, no era, fue como, pues, la única manera de empezarnos a posicionar y dejar de seguir dependiendo del voz a voz es empezar a crear autoridad, que la gente conozca un poco y se enganche un poco con ese contenido que nosotros hacemos. Entonces sí, Esa fue la primera. De acuerdo. Y yo creo que no sé si estén de acuerdo, pero hoy en día ese canal ha sido, la base de todo lo que hemos construido en adquisición de clientes, en canales pagos, en canales, etcétera. Pero además ha sido la base de todo. O sea, la opinión de ustedes alrededor de crear contenido. ¿Qué le recomendarían ustedes a alguien que está arrancando, que tiene un estudio de arquitectura y que no está generando contenido orgánico? Yo siento como haciendo empresa y personalmente, nadie te va a dar el espacio si tú no te lo tomas. Esto quiere decir que nada va a llegar, ay, están estas arquitectas acá. No, tiene que como codear, voy a decir, como en todo el contenido que exista, uno empezar a posicionarse y de posicionarse, no decir, hey, esto me gusta, esta es mi visión sobre la arquitectura, esto es lo que yo hago, entonces
tomar el espacio porque nadie te lo va a dar. Y yo creo que otra cosa que a mí una amiga me dijo cuando empezamos a hacer el que de hecho lo empecé, ¿te acuerdas? Como lo primero que hice yo fue abrir una cuenta de Instagram, ni siquiera nos habíamos asociado. Y empezó siendo el blog y yo decía, pucha, pero ¿será que alguien? Entonces como, a ver, el mensaje es perderle el miedo y el éxito de lo que uno hace no está en los likes. Cuando uno está como pensando en cuántos likes tuvo y cuántos views tuvo y cuánto tal vaina, entonces deja uno de postear cuando ve que hay contenido que de pronto no funciona, no le gusta tanto a la gente, pero está bien, y los likes no determinan el éxito que uno tiene o qué tan autoridad es o qué tan buen arquitecto es. Entonces yo creo que es quitarse también el miedo de lo que va a pensar la gente. Es que las personas que yo no soy nadie a comparación de este otro que lleva haciendo contenido no sé cuánto tiempo, tiene una empresa, no sé qué tal, es botarse al agua y perderle el miedo también a la cantidad de likes, a lo que van a decir de uno, a que de pronto la mamá, el suegro, la hermana diga, uy, qué oso, creación de contenido. No, es pues, porque tiene envidia, es porque no es capaz. Sí. Pero otra cosa importante creo que es el tiempo. O sea, uno empieza a subir contenido y al primer mes, duro con todo el entusiasmo. El segundo, bueno, duro con todo el entusiasmo. El tercero, bueno, hágale el cuarto y eso empieza a dar resultados de esto mucho tiempo después y sí requiere un compromiso y una disciplina y una constancia importante. Son como un poquito, yo lo veo, cada post que uno hace, cada historia que uno hace son semillas que uno pone y no ve nada. Y en un punto es como, bueno, pero estoy poniendo y no pasa nada, estoy siendo vulnerable y no pasa nada, y de repente ese jardín empieza a florecer, porque creo que además lo lindo no es solo que uno muestra el trabajo, sino muestra la constancia. Que uno no es de ese tipo de personas que basa sus acciones en motivación, en cuando todo el mundo lo aplaude, hago las cosas, sino que creo tanto en mis sueños y en lo que yo estoy haciendo, que voy a postear porque sí. Entonces, sí. Esa fue esa primera parte. Entonces, esa fue la primera parte, y volviendo al tema de las estrategias de adquisición, pues no había una estrategia de adquisición, a pesar de que ya había por lo menos una intención de que hubiera un canal adicional, al menos de exposición, de visibilidad, de lo que sea. Y ese canal se terminó convirtiendo en el principal canal de adquisición de clientes. O sea, esa era la fuente más importante de adquisición de clientes. Yes. El 60 o 70% de los clientes de Min vienen por Instagram. Hoy, a pesar de que tenemos un porcentaje de inversión en pauta importante, sigue siendo el canal principal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pasar de estoy creando contenido a que eso se vuelva una estrategia de adquisición de clientes? ¿Qué hicieron? Definir el nicho. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un nicho, le está hablando básicamente a todo el mundo, y si uno le habla a todo el mundo, no le está hablando a nadie. Es muy diferente si yo estoy enfocada en familias, así yo estoy enfocada, como no le puedo dar gusto a todo el mundo. Entonces creo que cuando uno se empieza a enfocar en lo que el nicho de uno quiere oír y en resonar con ellos, pues ahí es donde uno hace clic, ahí es en donde realmente uno empieza a crear comunidad. Y ahí es donde uno también está en el top of mind de la gente. O sea, si uno hace de todo y uno ve de repente, hicimos una impermeabilización y así quedó. Y después... y así quedó. una impermeabilización, hice un sofá, hice un bar, un cuarto de un bebé, un consultorio médico, un casino. Pues obviamente cuando uno empieza a mostrar todo eso en redes sociales, pues la gente que de pronto lo sigue y lo conoce a uno va a decir, no, pues chévere, hace de todo, pero nunca estará en el top of mind de esa persona, decir, oiga, necesito, no sé, el médico de la familia diciendo, necesito un consultorio médico para, quiero diseñarlo y quiero cambiarle el look y tal. Pues uno no va a estar en el top of mind de esa persona, va a estar siempre el que solamente se ha posicionado alrededor de ese nicho específico. Ejemplo arquitectónico, el cuento famoso de la diferencia entre caja y guante. Entonces, la arquitectura guante es la arquitectura hecha a la medida. La arquitectura caja es la arquitectura donde todo cabe. Entonces, misma lógica. Si uno empieza a tener una comunicación que es caja, es decir, donde yo estoy hablando de todo para todo el mundo, va a ser muy poco eficiente. Es una cosa genérica. Si yo tengo una comunicación guante muy específica, pues voy a hablarle muy específicamente a ese grupo de personas y voy a saber cómo hablarles, y voy a saber además cómo hacer que mi servicio realmente genere un cambio, un impacto grande en ellos, porque voy a entender lo que quieren, cómo lo quieren, y voy a poder servirles muchísimo mejor. Y yo creo que además el proceso, el desgaste de ser toderos, que nos pedían un montón de cotizaciones para todo, porque igual nosotros decíamos, son arquitectas, sí, hacemos de todo, hacemos todo lo que Natico acabó de decir. Entonces
¿Qué empezaba a pasar? Que es muy diferente la cotización, los proveedores, el proceso de diseño que uno tiene para un casino del que tiene para cuartos de bebés. Entonces, en un punto, yo creo que ya cuando nos empezaron a pedir muchas cotizaciones, no cerrábamos ninguna porque además, como no éramos expertos, pues simplemente éramos como un poco mediocres en todo. Es la realidad, sí. Entonces, ahí empezamos a tomar decisiones como, hey, que definitivamente que ahí me gusta que es como el antinicho. ¿Cuáles son con las personas o los grupos con los que yo no trabajo o el tipo de servicios que yo no presto? Entonces uno va recortando hasta pues poder definir un nicho, y que creo que para definir nicho lo único que se necesita es coraje. Porque uno a veces dice, cerrar puertas, no, qué angustia, porque es decir no a clientes que no están alineados contigo. Que no están alineados, o no a clientes a los que no entiendo cómo prestarles o servirles de manera correcta, etcétera. Entonces, súper de acuerdo. Sí. Ahora, siguiente paso para seguir un poco con la línea y la historia de lo que ha pasado en mí. Llega la pandemia y deja de funcionar el canal de adquisición orgánico. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Nuestro primer BSL. Nuestro primer BSL. Que Yes. lloro no tenerlo. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Por favor! Dice que ahorita, como al Debemos final, dejarlo, paralelamente, debemos antes y después. Debemos Y dejarlo. después cuando Nacho nos dice un BS, ¿qué es eso? ¿Qué significa? BSL. Video Sales Letter. And we're BSL. like, what's that? We want to have that. Como que es esa vaina. No, ustedes simplemente hagan un video. ¿Qué necesidad tienen las personas en este momento? Es un spot de trabajo. Entonces hagan un video en donde transforman ese espacio. Bueno, cogimos a una de las arquitectas de MIN que no estaba diseñando nada, le pusimos, ya van a ver, tiene una parte como de fuegos artificiales, de te transformamos Parece en un video, X espacio. parece un trabajo escolar ese video. Es un trabajo escolar con cartulina. Sí. Y ahí lo Literal. empezamos a poner y de repente nos empieza a llamar gente como, quiero esa transformación que ustedes Bueno, hicieron en el pero video. un segundo. Empezamos a poner, Fui, fue me pauta. Empezamos Claro. a pautar por primera Claro, vez. porque es que Me salté, desde me este lado salté. no, eso lo empezamos a poner y la gente empezó Claro. a llegar y eso no es así. Entonces, ese fue el primer activo de pauta que tuvimos y fue el primer momento en el que empezamos a pautar activamente conmigo. Pautar significa empezar, en ese momento empezamos a hacer generación de leads, pauta en Facebook y en Instagram y No, empezamos un minuto. ¿Qué son leads? prospectos, generación de prospectos. Y empezamos a, literal, llegaban personas, decían, me interesa, teléfono, hola, vi que nos dejaste los datos. Ese fue el primer ejercicio que hicimos y es un primer ejercicio que empezó a funcionar y de hecho funcionó muy bien. Salvó a mí un poco durante la pandemia. Sí. Ese BSL No, en tanto cartulina. que yo me acuerdo que a partir de ese momento también pasamos de tener, no sé, como 4 personas en el equipo a tener 9, 10. sí. Sí. Gracias Sí. a ese BSL. Y además ese fue el principio ya de la estrategia de adquisición paga. O sea, de ahí en adelante ya el canal pago se volvió uno de los canales de adquisición de clientes de mí. Porque es esa mano invisible, voy a decir, o sea, está el orgánico que uno lo está sembrando y paralelamente está ese contenido que uno ya hizo y de repente pues lo empieza a empujar y empiezan a venir muchas personas que de pronto no iban a ser de tu comunidad que te iban a contratar, sino que empiezan a conocerte y empiezan a contratar. Exactamente. Y lo lindo de esto es un poco como lo que decía Manuela con el tema del nicho, que es solo coraje. Cuando uno empieza a pautar pasa un poco lo mismo. Uno arranca diciendo, uno está el miedo, igual que lo que hablábamos con orgánico de, ok, este video será un video adecuado para pauta o este video estará muy mal o el video escolar no lo pautamos, lo que sea. Y lo importante es uno salir y empezar a probar con el canal. Salir, porque los primeros meses seguramente no van a tener un retorno positivo, pero en la medida en que uno empieza a ir explorando y a ir haciendo pruebas y va uno cambiando el video no lo cambiamos por mucho tiempo, entonces iba a decir mentiras. Sí, eso fue toda la Pero pandemia. sí empezamos a entender cómo hacer para que ese canal funcionara. Por ejemplo, el tema de generación de leads o generación de prospectos, muy rápidamente la migramos a otro tipo de estrategia porque no nos estaba dando el tiempo. Entonces, hoy en día, un poco para ya llegar al punto en el que estamos hoy, Sí. tenemos en MIN varios canales de adquisición de clientes. Uno, el voz a voz siempre seguirá siendo un canal de adquisición de clientes y el voz a voz además es de esas métricas de vanidad que son lindas, o sea, que a uno lo recomienden mucho, es muy positivo. Instagram orgánico, los canales orgánicos, el canal más importante de adquisición de clientes, pero además hoy no es solamente el hecho de que nos escriban, oigan, quiero trabajar con ustedes, hay una lógica a través de cuáles son los pasos que sigue, lo primero que debe hacer la persona que está interesada, qué pasa, cómo pasa, dónde pasa, en ese proceso de convertirlo desde una persona que tiene un interés, cómo lo nutrimos y cómo lo convertimos en un cliente. Y es más, ¿cómo hacemos para que pague en las 24 horas siguientes al momento de la llamada y no dejar que, por ejemplo, pague después?
Y el tercer canal de adquisición es marketing pago. Hoy en día en Min, después de ya llevamos 4 años de ir optimizando esta estrategia del canal pago, digamos de redes sociales pagas, tenemos un ROAS positivo. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar que metemos en pauta sacamos más de $1. En el caso nuestro tenemos ROAS que van oscilando, por supuesto, que pueden estar alrededor de los 6, 8. Es decir, metemos $1 y ese dólar nos genera entre 6 y 8 dólares en venta de retorno. Exacto. Sí, que yo creo que una de las cosas que, hablando, como retomando lo que estábamos hablando al principio, era cómo empezamos a generar un flujo constante de clientes. Con la constancia. ¿Con quién? La constancia la constancia para uno como founder es fundamental, y creo que le da paz mental absoluta no saber de cómo que esos clientes los voy a ir teniendo, el flujo constante mes a mes de unos clientes más predecible empieza a generarle una tranquilidad adicional, pero todo esto se puede, como la única manera de hacerlo pues es teniendo uno sabiendo, ok, listo, si no tengo clientes para el próximo mes, pues entonces metámosle más a pauta que yo sé que que mi retorno va a ser. Entonces esa es la parte linda como del ejercicio, y yo creo que muchos arquitectos todavía igual dicen, pero es que pautar qué, cómo, tal. Entonces yo siento que ahí también hay una estrategia adicional, como el tipo de contenido que nosotros hemos como empezado a entender qué es lo que funciona y cuál es el tipo de contenido que resuena con la gente. Sí. Para tener pautas también muchísimo más efectivas. Sí. Sí, y creo que ahí viene otra vez, ya tocamos el tema de nicho, pero sin duda cuando uno tiene claro el nicho sabe cómo hablarle y qué decirle. Y lo otro es hacer muchísimas pruebas, porque hay que hacer pruebas. Y una cosa que me pareció clave de lo que acabas de decir es, el marketing pago es una palanca que uno puede usar para poder mover ese tipo de cosas. Si yo tengo demasiada gente que me está llegando por orgánico durante un mes, yo puedo apagar la pauta, ¿sí? Si tengo muy poquita, le subo el volumen a la pauta, y de esa manera uno se organiza y sabe que uno tiene su flujo de caja estabilizado y que no está uno en esos picos típicos de la arquitectura. Y que a mí me gusta mucho una frase que tú usabas mucho, el de no ser pescador. Un poco creo que nosotros pasamos de ser pescadores a estar acá, no, pues esperando a que me llamen. Y por eso un poco la sensación de no tengo responsabilidad y no sé cómo ir por mis clientes, versus si soy cazador, es como yo simplemente voy a seguir esa estrategia, voy a seguir haciendo pruebas y me voy a asegurar que yo voy a ir a cerrar esos clientes. Y creo que un poco el lenguaje de los arquitectos habla muchísimo. No sé si ustedes dicen, no, me salió un cliente, es esa sensación como que me apareció de la nada, versus cerré un cliente, es como estoy en completa responsabilidad de estos clientes que estoy buscando. Y para mí el último paso adicional que yo creo que es un cambio muy grande en la adquisición de clientes en Min es la llamada de ventas. Entonces creo que antes existía una noción de alguien nos llamaba. Pero perdón, yo te voy a interrumpir antes de que llegamos allá. No porque me parece que es el punto clave para hacerlo. Entonces, yo que les diría alrededor de cómo crear una estrategia de adquisición de clientes, y cerramos con el tema de la llamada de ventas, es entender cuáles son los pasos que va a seguir ese posible cliente y a través de los cuales yo lo voy no a persuadir, sino a llenarlo de información para que él se persuada solo, si eso hace sentido. Entonces, ¿cómo lo voy a ir a pescar cuando está frío inicialmente? Después, ¿qué tipo de cosas le voy a mostrar para que él diga, wow, esto es lo que yo quiero, esto me interesa, ¿cierto? No digándole, oye, cómprame, mírame. Dos por uno, traen. Esto es lo que hacemos. ¿Sí? Este es el tipo de arquitectura que hacemos, y va uno nutriendo ese ejercicio. En el caso nuestro, parte de nuestro embudo es que el tráfico, ya sea orgánico o pago, nos trae estos prospectos fríos. Ellos se nutren a través del contenido que tenemos nosotros. Sí, el siguiente paso ya en la etapa de conversión es que agendan una llamada de ventas, y la llamada de ventas es otra de las herramientas poderosísimas. Cachán. Literal, y me gusta, puedes hacerlo así, sea breve, lo del noviazgo, ¿verdad? Como en las etapas de... Puedo. Eso, me encanta. ¿Cómo lo explicas? El embudo de ventas normalmente lo parten en 3 etapas, que es la etapa de descubrimiento, awareness, consideración y conversión. Descubrimiento es cuando yo tengo un primer contacto con la marca, yo descubro que esa marca existe, pero tengo que desarrollar una relación. Nosotros, en general, cualquier persona tiene que desarrollar una relación con una marca para sentirse en la confianza y en la tranquilidad de comprar un producto o servicio. Después está la etapa de consideración, que es esa etapa donde yo digo que yo ya estoy pensando que es una posibilidad trabajar con esta marca, ¿cierto? Y empiezo a darme la oportunidad de pensarlo. Ahí ¿sí? es coqueteo. Calma ahí. Y por último... Y por último está la etapa de conversión.
¿cierto? El paralelo que siempre he hecho yo para explicar esto de una manera sencilla es, así como uno no le pediría matrimonio a un desconocido, uno tampoco debería pedirle a un desconocido que compre mi producto o servicio. Entonces, el coqueteo es importante. Nos conocemos, nos coqueteamos, o nos conocemos y nos coqueteamos, nos ennoviamos y nos casamos. Es un proceso que hay que ir construyendo. Así que les voy a decir cómo van a lograr casarse. Yo creo que con la llamada de ventas, antes, lo que les dije antes, si un cliente uno lo llamaba a pedirle una propuesta, es como, ay, ahí te la mando, uno la va dejando y ya. Y es como, ok, una de las métricas que empezamos a medir es de cuántas propuestas que nos están pidiendo, realmente cuánto las estamos cerrando. Entonces, acá para cerrar este tema es tener una gran llamada de ventas en donde con mucha curiosidad uno entienda cuáles son las necesidades del nicho, por qué ellos están buscando el servicio de uno y a partir de eso uno contarles cuál es la transformación y cómo funciona. Entonces, sí. Esto yo creo que sería, en resumen, cómo no depender del voz a voz y empezar a crear una estrategia de adquisición de clientes para tener un flujo de proyectos predecible y constante. Yo cerraría con una cosa que siento que me parece clave, que fue también cambio de chip alrededor de todo esto, es empezamos a medir mucho, como yo siempre le pregunto, oiga, bueno, ¿y ustedes cuántos de los clientes que visitan cierran? Es como... No, la verdad, no sé, como que empezar a medir esas cosas nos permitió a nosotros también entender, también desde la pauta, es como de cuántos leads, de cuántos prospectos llegan a llamadas de ventas, de cuántas llamadas de ventas cierro. Entonces, nuevamente, eso empieza a generar, medir todas esas cosas, empieza a generar el flujo constante y predecible de clientes que, pues, finalmente hacen que uno tenga tranquilidad mental, que su empresa crezca, evolucione y demás. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Punto clarísimo. Lema de Min y Mintoring. Lema de Min. Y con eso terminamos nuestra segunda cápsula, así que los invitamos a suscribirse en nuestro canal en Mintoring, adicional a eso a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto @Mintoring como @min.coy. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuéntenos acá en los comentarios de qué quisieran que hablemos. Y no se les olvide suscribirse y dejarnos un likecito de caridad. De caridad.